Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde celebramos la pasión, el talento y las historias que nos inspiran. Si eres nuevo por aquí, te damos una cálida bienvenida. Nos encanta tenerte a bordo. Y si ya eres parte de nuestra familia, qué bueno verte de nuevo. Hoy más que nunca sentimos esa conexión especial que nos une a través de las pantallas, esa curiosidad compartida por las vidas de aquellos que admiramos. Hoy tenemos un vídeo muy especial para ustedes. Vamos a sumergirnos en la vida y la carrera de uno de los actores más queridos y admirados del momento, Kerem Bürsin. Pero no solo vamos a repasar sus éxitos, que son muchos y resonantes, sino que vamos a explorar un momento particularmente emotivo en su vida, un instante en el que lo vimos dejar caer la máscara, esa coraza que a veces construimos para protegernos del escrutinio público y mostrarse vulnerable, humano y profundamente conmovido. Hablaremos de ese momento en el que Kerem Bürsin lloró de emoción al ver sus sueños hacerse realidad. Un momento que como un eco poderoso nos resonó a todos, recordándonos la belleza y la fragilidad de la condición humana. Todos conocemos a Kerem por su carisma innegable, su talento indiscutible frente a la cámara y su innegable atractivo. Es una estrella, un ícono, un nombre que evoca éxito y magnetismo. Pero detrás de esa imagen de estrella, hay un hombre con sueños tejidos con hilo de esperanza, aspiraciones alimentadas por la pasión y una gran dedicación a su oficio. Un hombre que como todos nosotros ha transitado por caminos empedrados de alegría, ha tropezado con piedras de frustración, ha luchado contra corrientes de adversidad y por supuesto, ha experimentado momentos de profunda emoción, momentos que lo han definido y moldeado en la persona que es hoy. En este vídeo vamos a desentrañar qué fue lo que provocó esas lágrimas que brotaron de lo más profundo de su ser, qué significó ese momento para él, no solo como actor, sino como ser humano, y cómo se conecta con su trayectoria personal y profesional, una trayectoria marcada por la perseverancia y la pasión. Vamos a analizar el contexto, las emociones y los sueños que convergieron en ese instante, creando una sinfonía de sentimientos que resonó con fuerza en el corazón de Kerem. Nos adentraremos en los detalles, las sutilezas, los matices que hicieron de ese momento algo tan especial y significativo. Pero antes de sumergirnos en esta fascinante historia, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de nuestro contenido, si te gusta explorar las vidas y las emociones de las personalidades que admiramos, si encuentras inspiración en las historias de superación y éxito, te invito a suscribirte a nuestro canal. Es completamente gratis y te asegura no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las vidas de aquellos que nos inspiran. Además, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando subamos contenido nuevo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos como este. Cada suscripción, cada comentario, cada like es un impulso que nos motiva a seguir adelante, a buscar nuevas historias y a compartirlas con ustedes. Ahora sí, vamos a por ello. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, su país natal, sino a nivel internacional. Su talento, su dedicación y su carisma lo han convertido en un ícono para muchos, un modelo a seguir, una inspiración para aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Pero como todos sabemos, el éxito no llega de la noche a la mañana. No es un regalo que cae del cielo, sino el resultado de años de trabajo duro, perseverancia, sacrificio y sobre todo, una gran pasión por lo que se hace. Es la recompensa a la dedicación, el compromiso y la fe en uno mismo. La historia de Kerem es una historia de sueños, de ambiciones, de anhelos profundos que lo impulsaron a perseguir su vocación. Desde muy joven sintió una fuerte atracción por el mundo de la actuación, una fascinación por la capacidad de transformarse en otros, de contar historias, de conectar con el público a través de la pantalla. No fue un camino fácil, por supuesto. Tuvo que enfrentar desafíos, superar obstáculos y tomar decisiones importantes. Pero nunca renunció a su sueño. Siempre supo que quería dedicarse a la actuación y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Desde sus primeros pasos en producciones independientes hasta su consolidación como estrella internacional, la determinación ha sido su faro. Uno de los momentos clave en su carrera, un punto de inflexión que marcó un antes y un después, fue su participación en la serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Esta serie lo catapultó a la fama internacional y le permitió conectar con una audiencia global. Su personaje, Serkan Bolat, se convirtió en un fenómeno y conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su interpretación magistral, su química con la coprotagonista Hande Erçel,
y la trama cautivadora de la serie, fueron elementos que contribuyeron a su éxito arrollador. Pero más allá del éxito comercial y la popularidad, Senkalkam significó mucho más para Kerem. Le brindó la oportunidad de demostrar su talento, de trabajar con un equipo increíble y de conectar con una historia que lo apasionaba. Fue un proyecto que lo desafió como actor y que le permitió crecer tanto personal como profesionalmente. No solo se trataba de interpretar un personaje, sino de darle vida, de hacerlo creíble, de transmitir emociones y de conectar con el público a un nivel profundo. Y Kerem lo logró con creces. Ahora, llegamos al punto crucial de nuestro vídeo, el momento en que Kerem Bürsin lloró de emoción. Este momento no ocurrió frente a las cámaras, ni durante una entrevista cuidadosamente planeada, sino en un contexto mucho más íntimo y personal. Fue durante la grabación de los últimos episodios de Senkalkam, cuando la cuenta regresiva marcaba el final de una etapa significativa en su vida. Imaginen la escena, meses de trabajo intenso, largas jornadas de grabación, la presión de cumplir con las expectativas del público que lo seguía fielmente y el vínculo emocional que se había creado entre el elenco, el equipo de producción y la historia que estaban contando. Todo eso llegaba a su fin. La historia de Serkan y Eda, una historia de amor que había cautivado a millones, estaba a punto de concluir, y con ella, una etapa muy importante en la vida de Kerem. Era el cierre de un ciclo, el fin de una aventura que lo había transformado y lo había llevado a la cima del éxito. Según personas cercanas a él, compañeros de trabajo y amigos íntimos, Kerem siempre fue muy reservado con sus emociones. No es de los que fácilmente muestran sus sentimientos en público, prefiere la discreción y la intimidad. Pero en esta ocasión, fue diferente. La emoción lo embargó por completo y no pudo contener las lágrimas. Fue un torrente de sentimientos que fluyó libremente, sin filtros ni máscaras. ¿Qué fue lo que provocó esas lágrimas? No fue solo la tristeza de despedirse de un personaje y de un proyecto que significaban tanto para él, aunque eso también influyó. Fue mucho más que eso. Fue la culminación de un sueño hecho realidad, la materialización de una aspiración que había alimentado desde su juventud. Fue la confirmación de que todo el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio habían valido la pena. Fue la alegría de saber que había logrado conectar con el público y tocar sus corazones, de dejar una huella imborrable en la memoria de millones de personas. Las lágrimas de Kerem eran lágrimas de gratitud hacia todos aquellos que lo habían apoyado en su camino, desde su familia y amigos hasta sus compañeros de trabajo y sus fans incondicionales. Eran lágrimas de felicidad por haber alcanzado el éxito y por haber tenido la oportunidad de hacer lo que amaba. Eran lágrimas de orgullo por haber superado los obstáculos y por haber demostrado su talento. Y eran lágrimas de alivio por haber llegado al final de un proyecto exigente y por haber cumplido con las expectativas. Las lágrimas de Kerem también eran un reflejo de su humanidad. Demostraban que detrás de la imagen de estrella de televisión, hay una persona sensible, vulnerable y con emociones reales. Un hombre que se permite sentir, que se permite llorar y que no tiene miedo de mostrar su lado más auténtico. Un hombre que no se avergüenza de sus emociones y que las comparte con el mundo. Este momento, aunque privado, se filtró a los medios y se viralizó en las redes sociales. Y la reacción del público fue abrumadoramente positiva. Muchos fans se sintieron identificados con la emoción de Kerem y lo elogiaron por su sinceridad y su transparencia. Otros aprovecharon la oportunidad para expresar su admiración y su cariño por él. Se convirtió en un símbolo de autenticidad y vulnerabilidad, cualidades que lo hicieron aún más querido por sus seguidores. Este episodio demostró una vez más el poder de la conexión humana. A pesar de la distancia y de las diferencias culturales, todos podemos sentir empatía por las emociones de los demás. Y cuando vemos a una persona famosa y admirada mostrarse vulnerable, nos sentimos más cerca de ella, más identificados y más inspirados. Nos recuerda que todos somos humanos, que todos tenemos emociones y que no hay nada de malo en mostrarlas. Pero la historia de Kerem Bürsin no termina aquí. Su carrera continúa en ascenso y su talento sigue brillando. Después del éxito de Senkalkam, ha participado en otros proyectos importantes y ha demostrado su versatilidad como actor, explorando nuevos roles y desafiando sus propios límites. No se ha conformado con el éxito alcanzado, sino que ha seguido buscando nuevos retos y oportunidades para crecer como artista. Además de su trabajo en la actuación, Kerem también se ha destacado por su compromiso social y su apoyo a diversas causas.
Es un defensor de los derechos humanos, de la igualdad de género y de la protección del medio ambiente. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre estos temas y para inspirar a otros a tomar acción. No se limita a ser un actor exitoso, sino que también se preocupa por el mundo que lo rodea y utiliza su influencia para generar un cambio positivo. Kerem Bürsin es un ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad si se trabaja duro, se persevera y se mantiene la pasión por lo que se hace. Es un ejemplo de que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Y es un ejemplo de que el éxito no solo se mide en términos de fama y fortuna, sino también en términos de impacto positivo en el mundo. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas y dejar su huella en el mundo. Así que la próxima vez que veamos a Kerem Bürsin en la pantalla, recordemos este momento de emoción. Recordemos sus lágrimas de alegría, de gratitud y de orgullo. Recordemos su humanidad y su autenticidad. Y recordemos que detrás de cada estrella, hay una persona con sueños, aspiraciones y emociones reales. Y hablando de sueños, ¿cuáles son los tuyos? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te impulsa a levantarte cada mañana y dar lo mejor de ti? No tengas miedo de soñar en grande. No tengas miedo de perseguir tus metas. Y no tengas miedo de mostrar tus emociones. Porque al final, son nuestras emociones las que nos hacen humanos y las que nos conectan con los demás. Son el lenguaje universal que nos permite entendernos y compartir nuestras experiencias. Este momento de Kerem Bürsin nos recuerda que está bien ser vulnerable, que está bien mostrar nuestras emociones, y que a veces, las lágrimas son la mejor manera de expresar lo que sentimos. Nos recuerda que el éxito no es solo una cuestión de talento, sino también de perseverancia, dedicación y sobre todo, de pasión. Y nos inspira a seguir nuestros sueños, a pesar de los obstáculos y los desafíos que podamos encontrar en el camino. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles nuevamente la importancia de suscribirse a nuestro canal. Si te ha gustado este vídeo, si te ha inspirado la historia de Kerem Bürsin, y si quieres seguir explorando las vidas y las emociones de las personalidades que admiramos, no dudes en suscribirte. Es completamente gratis y te asegura no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando subamos contenido nuevo. Queremos seguir compartiendo historias inspiradoras contigo y creando un espacio donde podamos celebrar la pasión, el talento y la humanidad. También quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Kerem Bürsin? ¿Se sintieron identificados con su emoción? ¿Qué sueños están persiguiendo ustedes? Nos encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Así que no sean tímidos y compartan sus pensamientos con nosotros. Queremos crear una comunidad donde podamos interactuar, compartir ideas y apoyarnos mutuamente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos y familiares. Ayúdennos a difundir esta inspiradora historia y a llegar a más personas. Queremos que esta historia inspire a otros a perseguir sus sueños y a no tener miedo de mostrar sus emociones. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Recuerden que todos tenemos sueños que merecen ser perseguidos y que la vulnerabilidad es una señal de fortaleza. En resumen, hemos explorado el momento emotivo en el que Kerem Bürsin lloró al ver sus sueños hechos realidad, analizando el contexto de su carrera, la importancia de la serie Senkalkam, las emociones que lo embargaron y el impacto que este momento tuvo en el público. Hemos visto cómo la vulnerabilidad puede ser una fortaleza y cómo la perseverancia y la pasión son claves para alcanzar el éxito. Hemos aprendido que la autenticidad es un valor importante y que no hay nada de malo en mostrar nuestras emociones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo historias inspiradoras. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por compartir tu tiempo con nosotros. Ahora sí, me despido de ustedes hasta el próximo vídeo. Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos pronto. Adiós. Y no olviden, nunca dejen de soñar.